adelante la siguiente ventana en la que desactivaremos la casilla habilitar el acceso anónimo, tal y como vemos en la imagen inferior, para posteriormente pulsar sobre el botón aceptar. Para indicar qué usuarios deseamos que dispongan de acceso a los contenidos ubicados en la carpeta privada del profesor Javier, nos ubicaremos sobre la carpeta del equipo servidor y pulsaremos sobre ella con el botón derecho del ratón para elegir a continuación la opción Propiedades en el desplegable correspondiente, pasando a ser mostrada la siguiente ventana en la que nos ubicaremos sobre la pestaña Seguridad, pudiendo comprobar que están habilitados para el acceso a esta carpeta el grupo administradores y el usuario Javier, con lo cual la configuración de seguridad actual es correcta, pues tan solo podrán acceder a esta carpeta el administrador y el profesor Javier, previa validación, tal y como es nuestra intención. A partir de este momento, si el usuario Javier subiera mediante FTP un fichero de nombre index.htm a la carpeta privado de su espacio web personal, cualquier usuario que quisiera visualizar dicho documento debería teclear desde el navegador de un equipo cliente la URL, pasándose a hacerle presentada la siguiente ventana, en la cual, si se valida con las credenciales de un usuario que no dispone de permisos de acceso, tal es el caso del profesor Miguel, no se le mostraría el contenido solicitado. Tras el fallido intento de validación anterior, podemos intentar en este instante autenticarnos con las credenciales de un usuario que sí está habilitado para el acceso a esta carpeta. Tal es el caso del profesor Javier. Con las credenciales introducidas en este caso son correctas, el navegador del equipo cliente mostrará el contenido solicitado, tal y como vemos en la imagen inferior. Así pues hemos comprobado también el correcto acceso a las páginas web privadas ubicadas en el espacio web personal del profesor Javier. Instalación y configuración de PHP. En este apartado procederemos a la instalación y configuración del lenguaje script PHP. Un lenguaje de script orientado a la web gratuito y de uso masivo. El servidor IIS por defecto permite que nuestros usuarios puedan crear y ejecutar páginas en el lenguaje de script ASP en sus sitios web y con la configuración que vamos a realizar en este apartado. Permitiremos además la posibilidad de que puedan crear y ejecutar páginas en el lenguaje de script PHP en sus sitios web, de modo que finalmente nuestros usuarios puedan crear en sus espacios web scripts en ASP, en PHP o en ambos lenguajes de programación orientados a la web. En nuestro caso instalaremos PHP 5.0.3, versión que podemos descargar del CD del material pinchado en este enlace, para proceder a su instalación en el equipo servidor. Actualmente podemos descargar la última versión de PHP desde la URL. Si bien es nuestro caso, instalaremos PHP 5.0.3 porque es la versión que hemos probado y testado y cuyo proceso de instalación y configuración detallaremos en este apartado. Una vez que hayamos descargado el fichero PHP 5.0.3 win32.zip, lo copiaremos en la raíz de la unidad C del disco duro del equipo servidor y tras ello pulsaremos sobre dicho fichero con el botón derecho del ratón para elegir la opción extraer todo en el desplegable correspondiente, pasando a ser mostrada como resultado de dicha acción. La siguiente ventana del asistente de descompresión
en la cual pulsaremos directamente sobre el botón Siguiente. En la siguiente ventana del asistente indicaremos la ruta donde deseamos descomprimir el fichero en cuestión, especificando en este caso la ruta C en la caja de texto correspondiente. Da comienzo en este instante el proceso de descompresión de fichero en la ruta S de nuestro equipo servidor, tras lo cual se nos presenta la siguiente ventana en la cual pulsaremos directamente sobre el botón Finalizar. Una vez completado el proceso anterior, eliminaremos el fichero de instalación de la raíz del disco duro del equipo servidor. Tras ello deberemos copiar el fichero php.ini recommended, ubicado en la ruta C, a la carpeta C Windows del equipo servidor, y tras ello renombrarlo como php.ini. De modo que el fichero de inicio de PHP que utilizará el servidor IIS para ejecutar script PHP será cwindows.php.ini. A continuación procederemos a modificar ciertos parámetros en el fichero cwindows para que la nueva configuración permita ejecutar scripts PHP correctamente en el servidor IIS de nuestro equipo servidor para evitar errores de teclado. Podemos descargar del CD de material un fichero php.ini que ya incluye las modificaciones que indicaremos a continuación, debido a copiar dicho fichero a la ruta cwindows del equipo servidor, sobreescribiendo el fichero php.ini, que actualmente se encuentran en dicha ubicación. Si en vez de utilizar el fichero php.ini deseas editar el fichero C del equipo servidor para realizar los cambios que indicaremos, a continuación utilizaremos el bloc de notas como herramienta para la edición de dicho fichero. Los parámetros que deben ser cambiados en el fichero php.ini son los siguientes. En la entrada save mode igual off cambiamos su valor a save mode on. En el apartado correspondiente a la deshabilitación de funciones, disable functions, introducimos una serie de funciones de modo que dicha entrada quede como disable functions shield S. En la entrada error log igual syslog quitamos el punto y coma inicial de la línea para descomentarla. En la entrada extension dir cambiamos su valor a extensions dir igual a C. Incluimos las comillas existentes entre sí. En la entrada, como se muestra ahí, quitamos el punto y coma inicial de la línea para descomentarla y además cambiamos su valor a E. Es decir, quedaría como incluidas las comillas dobles entre E. En la entrada, quitamos el punto y coma inicial de la línea para descomentar la extensión php gd2.db. En la entrada de extensión php mi sql.del quitamos el punto y coma inicial de la línea para descomentarla. En la entrada extensión php pdf.dl quitamos el punto y coma inicial de la línea para descomentarla.
En la entrada smtp igual localhost, cambiamos su valor a smtp igual servidor micentro.edu. En la entrada quitamos el punto y coma inicial de la línea para descomentarla y además cambiamos su valor a la dirección de correo del usuario, administrador, es decir, dicha entrada como sedmal from administrador @micentro.edu. En la entrada session.zapad.tmp quitamos el punto y coma inicial de la línea para descomentarla y además cambiamos su valor a la ruta. Es decir, quedaría como session zapad igual a i. Y para concluir salvaremos los cambios realizados al fichero cwindows. Podríamos para mayor seguridad hacer modificados los valores de otros parámetros, pero de momento dejaremos dicho fichero con los valores que hemos especificado anteriormente. Una vez que tenemos el fichero cwindows correctamente configurado y dado en algunos parámetros de dicha configuración hemos hecho referencia a la ruta deberemos crear dicha ruta en el equipo servidor para que el fichero php.ini pueda trabajar adecuadamente, pues en dicha carpeta se almacenarán las cookies, los ficheros temporales que genera PHP, etc. Una vez creada la carpeta tmp, a continuación pulsaremos sobre ella con el botón derecho del ratón para seleccionar la opción propiedades en el desplegable correspondiente. Pasada a ser mostrada la siguiente ventana en la que nos ubicaremos sobre la pestaña Seguridad, para pulsar posteriormente sobre el botón Agregar para añadir al grupo Todos, con todos los permisos sobre dicha carpeta excepto el control total, tal y como vemos en la imagen inferior. A continuación deberemos copiar el fichero ubicado en la ruta C de nuestro equipo servidor a la ruta cwindows system 32, tal y como vemos en la siguiente imagen. Tras ello descargaremos el fichero php.pdf.del desde el CD del material en este enlace para copiarlo a la carpeta C del equipo servidor. Llegados a este punto, hemos instalado y configurado correctamente el lenguaje de script PHP para poder ejecutarlo en el servidor IIS. Y el siguiente paso que debemos llevar a cabo consiste en configurar los sitios web de nuestra IIS, en los que deseamos ejecutar scripts en PHP, pudiendo llevar a cabo dicha configuración de modo global sobre la carpeta sitios web. Para que afecte a todos los sitios web existentes o bien personalizar aquellos sitios web en los que deseamos ejecutar scripts en PHP, en nuestro caso realizaremos dicha configuración de modo global sobre la carpeta sitios web, lanzado para ello el administrador de Internet Information Service, IIS, desde las herramientas administrativas y pulsando con el botón derecho del ratón en la ventana mostrada como resultado de dicha acción sobre la carpeta sitios web, para elegir en el desplegable correspondiente la opción propiedades, tal y como vemos en la imagen inferior. Como resultado de la acción anterior, pasa a ser mostrada la siguiente ventana en la que nos situaremos sobre la pestaña Directorio particular para pulsar tras ello sobre el botón Configuración en la misma. En la nueva ventana mostrada pulsaremos sobre el botón Agregar para añadir el lenguaje de script PHP entre aquellas que pueden ser ejecutadas en el servidor IIS.
En la ventana mostrada a continuación, declaremos en la caja del texto ejecutable el fichero que nos permitirá ejecutar PHP, es decir, C, PHP diagonal, PHP 5 ISAPI.dll. En nuestro caso, y en la caja de texto extensión declaremos el valor PHP para posteriormente ir cerrando todas las ventanas abiertas, pulsando sobre los respectivos botones aceptar. Al ir cerrando las ventanas anteriores, en un momento dado se nos presentará la siguiente ventana, en la que pulsaremos sobre el botón seleccionar todos y posteriormente sobre el botón aceptar para incluir a los nodos indicados en dicha ventana, entre aquellos que puedan ejecutar scripts PHP. Para completar la configuración deseada, indicaremos que los ficheros denominados index.php sean completados como documentos predeterminados, para lo cual nos ubicaremos sobre la pestaña Documentos de la ventana de propiedades de sitios web para pulsar en la misma sobre el botón Agregar. En la ventana mostrada como resultado de la acción anterior, declaremos la cadena index.php en la caja de texto correspondiente para lograr que dicho fichero sea uno de los documentos predeterminados de todos los sitios web del servidor IIS. Aunque no tienen relación con la configuración de PHP en el servidor IIS, aprovecharemos este momento para agregar como documento predeterminado el fichero index.asp, realizado el mismo proceso indicado anteriormente. Igualmente, y para completar esta configuración, añadiremos el fichero index.html como documento predeterminado para todos los sitios web del sitio IIS. Una vez completada la configuración de los ficheros index.php, index.asp e index.html como documentos predeterminados, reordenaremos el orden y que debemos ser buscados en los sitios web del servidor IIS mediante los botones subir y bajar de la imagen inferior. Al ir pulsando sobre los respectivos botones aceptar para ir cerrando las ventanas que tenemos abiertas, pasará a mostrarse la siguiente ventana en la que pulsaremos sobre el botón seleccionar todos y tras ello sobre el botón aceptar. Igualmente será mostrada a continuación la siguiente ventana en la que pulsaremos de nuevo sobre el botón seleccionar todos y tras ello sobre el botón aceptar. Finalmente hemos de configurar el servidor IIS para que admita la ejecución de páginas con extensión PHP, para lo cual nos situaremos sobre la carpeta extensiones de servicio web en la ventana del administrador de Internet Informático Service IIS, pulsando a continuación sobre el hipervínculo agregar una nueva extensión de servicio web situada en la zona central de la misma. En la nueva ventana mostrada como resultado de dicha acción, especificaremos en la caja de texto nombre de la extensión, el nombre PHP y en el apartado archivos necesarios. Pulsaremos sobre el botón agregar para incluir la ruta sea diagonal PHP diagonal PHP 5i SAPI.dll. Finalmente, activaremos la casilla establecer el estado de la extensión a permitido, de modo que cuando dicha ventana presente el aspecto mostrado en la imagen inferior, pulsaremos en la misma sobre el botón aceptar.
la ventana del administrador del Internet Information Service, IIS, podremos comprobar en el apartado Extensiones de servicio web de la zona derecha de la misma la existencia de una nueva entrada correspondiente a PHP con estado permitido. Llegados a este punto, ya podremos ejecutar scripts PHP en cualquier sitio web existente en el servidor IIS. Por ejemplo, si descargamos el fichero index.php del CD de material y lo copiamos en la ruta E del equipo servidor, podríamos comprobar cómo desde un equipo cliente de la red de nuestro centro, es posible acceder a visualizar su contenido a través de la URL que es mostrada ahí. Igualmente podríamos comprobar la correcta ejecución de scripts creados en el lenguaje apps descargando el fichero index.asp del CD del material y copiándolo en la ruta mi centro del equipo servidor, accediendo posteriormente desde un equipo cliente de la red de nuestro centro a visualizar su contenido a través de la URL. Así, pues a partir de este instante los profesores de nuestro centro podrán crear scripts en PHP y en ASP para sus páginas web personales y para las páginas web de sus departamentos. Instalación y configuración de MySQL. En este apartado llevaremos a cabo la instalación y configuración de la de datos MySQL. Sin duda la base de datos más utilizada por los servidores web por su rapidez, fiabilidad y carácter gratuito. La base de datos MySQL permitirá a los usuarios de nuestros sitios web disponer de una base de datos donde poder crear sus tablas, a fin de poder elaborar páginas web que accedan mediante los lenguajes de script ASP o PHP a sus tablas de MySQL. En nuestro caso instalaremos MySQL 4.0.2.21, versión que podemos descargar del CD material pinchado en este enlace para proceder a su instalación en el equipo servidor. Actualmente podemos descargar la última versión de MySQL desde la URL. Si bien es nuestro caso, instalaremos MySQL 4.021 porque es la versión que hemos probado y testado y cuyo proceso de instalación y configuración detallaremos en este apartado. Una vez que hayamos descargado el fichero MySQL 4.0.21 WinZip, lo copiamos en el escritorio del equipo servidor y tras ello pulsaremos sobre dicho fichero con el botón derecho del ratón para elegir la opción extraer todo en el desplegable correspondiente, pasando a ser mostrada como resultado de dicha acción la siguiente ventana del asistente de descompresión, en la cual pulsaremos directamente sobre el botón siguiente. En la siguiente ventana del asistente indicaremos la ruta donde deseamos descomprimir el fichero en cuestión, dejando en este caso la ruta que por defecto nos ofrece el asistente de descompresión y pulsando directamente sobre el botón siguiente en dicha ventana. Da comienzo en este instante el proceso de descompresión del fichero MySQL 4.0.21 WinZip.
en el escritorio del equipo servidor, tras lo cual se nos presenta la siguiente ventana en la cual pulsaremos directamente sobre el botón Finalizar. Una vez completado el proceso de descompresión, pasa a ser mostrada la siguiente ventana, en la cual haremos doble clic sobre el fichero setup.exe para proceder a la instalación de motor de base de datos MySQL en el equipo servidor. Como resultado de la acción anterior, pasa a ser mostrada la primera ventana del asistente de la instalación de MySQL, en la que pulsaremos directamente sobre el botón Next. En la ventana siguiente se nos dan una serie de advertencias que no tendremos en consideración. Al instalar esta aplicación en la ruta inicialmente establecida, así pues pulsaremos en ella directamente sobre el botón Next. A continuación, el asistente nos permite modificar la ruta de instalación de MySQL en el equipo servidor. Si bien en nuestro caso aceptaremos la ruta ofrecida por defecto por el asistente y pulsaremos directamente sobre el botón Next para continuar con el proceso de instalación. En la siguiente ventana indicaremos el tipo de instalación a realizar seleccionando en nuestro caso el radio botón Custom para elegir la instalación personalizada, tras lo cual pulsaremos sobre el botón Next. Completaremos la selección de las opciones del proceso de instalación pulsando directamente en la siguiente ventana sobre el botón Next. En este momento comienza la instalación de MySQL en el equipo servidor, la cual concluye tras unos breves momento en el cual se nos presentará la siguiente ventana, que cerraremos pulsando en ella sobre el botón Finish. Una vez instalada la aplicación MySQL, debemos ejecutarla para realizar sobre la misma unas pequeñas configuraciones. Así pues haremos doble clic sobre el fichero winmysqladmin.exe, ubicado en la ruta C, pasando a ser mostrada la ventana de la imagen inferior en la que especificaremos el nombre de usuario y contraseña que deseamos utilizar para administrar el motor de base de datos MySQL. En nuestro caso, especificaremos como nombre de usuario administrador y como contraseña la misma que asignamos al usuario administrador del equipo servidor, y tras ello pulsaremos sobre el botón OK. La contraseña indicada en la ventana anterior no tiene por qué coincidir con la del usuario administrador del equipo servidor, pero la hacemos coincidir para evitar olvidarnos de la misma. Finalmente reiniciaremos MySQL pulsando con el botón derecho del ratón sobre el icono de MySQL situado en la zona inferior derecha de la barra de tareas de nuestro equipo servidor, para seleccionar a continuación la opción WinNT y luego Stop the Service en el desplegable correspondiente para cerrar MySQL. Al realizar dicha acción se nos presentará la siguiente ventana en la que pulsaremos sobre el botón Sí para confirmar la acción que deseamos llevar a cabo. Una vez que el servicio haya sido detenido, volveremos a pulsar con el botón derecho del ratón sobre dicho icono para seleccionar, en este caso, WinNT y luego Start the Service en dicho desplegable.
correspondiente a fin de volver a cargar MySQL, pasando a ser mostrada en ese instante la siguiente ventana, en la que de nuevo pulsaremos sobre el botón Sí para confirmar la acción que deseamos llevar a cabo. Una vez completado el proceso de instalación de MySQL, eliminaremos del escritorio del equipo servidor el fichero de instalación, así como la carpeta resultante, la descompresión del fichero anterior. Para concluir este apartado, hemos de proceder a la instalación de un conector ODBC en el equipo servidor, necesario para acceder desde scripts elaborados en ASP a bases de datos. En el caso del lenguaje PHP, nos precisamos de conector alguno para permitir el acceso desde scripts desarrollados en PHP a base de datos MySQL, pues en el fichero de configuración de PHP ya habilitamos dicha opción. En nuestro caso instalaremos el conector MySQL conector ODBC 3.51, versión que podemos descargar del set en el material pinchado en este enlace para proceder a su instalación en el equipo servidor. Actualmente podemos descargar la última versión del conector ODBC para MySQL desde la URL que es mostrada. Si bien en nuestro caso instalaremos MySQL conector ODBC 3.51 porque es la versión que hemos probado y testado y cuyo proceso de instalación y configuración detallaremos en este apartado. Una vez que hayamos descargado el fichero MyODBC 3.51.06exe, lo copiamos en el escritorio del equipo servidor y tras ellos haremos doble clic sobre el mismo, pasando a ser mostrada la siguiente ventana del asistente de instalación, en la que pulsaremos directamente sobre el botón Next. En la siguiente ventana mostrada se nos indican las condiciones de uso del producto. En ella pulsaremos directamente sobre el botón Next. A continuación se nos informa mediante la siguiente ventana de que va a procederse a la instalación del conector especificado. Así pues pulsaremos sobre el botón Next para comenzar dicho proceso. Tras unos breves instantes se completa la instalación del driver ODBC para MySQL, pasando a ser mostrada la siguiente ventana, en la cual pulsaremos directamente sobre el botón Finish. Una vez completada la instalación del driver ODBC para MySQL, eliminamos del escritorio del equipo servidor el fichero de instalación MyODBC 3.51.06exe. Si deseamos comprobar que el conector ODBC ha quedado correctamente instalado, lanzaremos orígenes de datos ODBC desde las herramientas administrativas del equipo servidor, pasando a ser mostrada la siguiente ventana, en la cual nos citaremos sobre la pestaña DSN de usuario, pudiendo corroborar que efectivamente ha sido adecuada el conector especificado. Para la gestión del sistema de gestión de bases de datos MySQL recién instalado, utilizaremos la aplicación phpMyAdmin que instalaremos en el siguiente apartado. Instalación y configuración de phpMyAdmin. En este apartado procederemos a la configuración de phpMyAdmin
admin un potente script desarrollado en el lenguaje PHP que permite gestionar bases de datos MySQL a través de un navegador. Mediante esa herramienta, los usuarios de nuestro centro podrán acceder desde el navegador de sus equipos clientes a la base de datos MySQL sobre las que tengan los oportunos permisos de acceso, pudiendo, potencialmente hablando, crear usuarios, asociar permisos, crear tablas, etc. Como es obvio, para poder ejecutar PHPM y admin en el equipo servidor, precisamos al menos de un sitio web en dicho equipo que pueda ejecutar scripts en PHP, lo cual en nuestro caso no es problema alguno, pues en su momento configuramos el servidor IIS para que todos sus sitios web pudieran ejecutar scripts en PHP. En nuestro caso utilizaremos PHP MI Admin 2.6.0, versión que podemos descargar del CD del material pinchado en este enlace para proceder a su instalación en el equipo servidor. Actualmente podemos descargar la última versión de PHP MI Admin desde la URL. Si bien es nuestro caso, instalaremos PHP MI Admin 2.6.0 porque es la versión que hemos probado y testado y cuyo proceso de instalación y configuración detallaremos en este apartado. Una vez que hemos descargado el fichero PHP MI Admin 2.6.0 pl3.zip, lo copiamos en el escritorio del equipo servidor y tras ello pulsaremos sobre dicho fichero con el botón derecho del ratón para elegir la opción extraer todo en el desplegable correspondiente, pasando a ser mostrada como resultado de dicha acción la siguiente ventana del asistente de comprensión, en la cual pulsaremos directamente sobre el botón siguiente. En la siguiente ventana del asistente debemos indicar la ruta donde deseamos descomprimir el fichero en cuestión. En este caso, dado que estamos descomprimiendo un script en PHP que solo podrá ser ejecutado en un sitio web, deberemos comprimirlo bajo la carpeta base de alguno de los sitios web que actualmente están creados en nuestro servidor IIS, y dado que esa herramienta será utilizada por los usuarios de nuestro centro para administrar bases de datos MySQL, la descomprimiremos en la ruta base C, /inetpub /www.root correspondiente al sitio web predeterminado, que es el sitio web donde ubicamos las aplicaciones administrativas de nuestro centro. También podríamos haber descomprimido esta herramienta en la ruta emicentro, ruta base del sitio web de mi centro, o en la ruta eptos, ruta base del directorio virtual departamentos, pero hemos optado por hacerlo en C, ruta base de sitio web predeterminado, por una cuestión de coherencia, pues como hemos indicado anteriormente, las aplicaciones administrativas de nuestro centro las ubicaremos en dicho sitio web. Da comienzo en ese instante el proceso de descompresión del fichero PHP MI Admin 2.6.0 pl3.zip en la ruta C, /netpub www.root del equipo servidor. Tras lo cual se nos presenta la siguiente ventana en la cual
pulsaremos directamente sobre el botón finalizar. Una vez completado el proceso de descompresión, eliminaremos el fichero del escritorio del equipo servidor. A continuación, renombraremos la carpeta PHP MIAdmin 2.6.0 ubicada en la ruta C inet/www.root con el nombre PHP MIAdmin, tal y como vemos en la siguiente imagen inferior. Antes de acceder a la herramienta que acabamos de instalar, vamos a realizar en la misma algunas configuraciones básicas. En primer lugar, debemos modificar el fichero config.inc.php ubicado en la ruta C inet/www.root.php.miadmin para evitar errores de tecleo. Podemos descargar el CD del material, un fichero config.inc.php que ya incluye las modificaciones que indicaremos a continuación, debiendo copiar dicho fichero a la ruta indicada para sobreescribir el fichero config.inc.php que actualmente se encuentra en esta ubicación. Si en vez de utilizar el fichero config.inc.php incluido en el CD del material, deseamos editar el fichero C del equipo servidor, para realizar los cambios que indicaremos a continuación, utilizamos la aplicación WordPad como herramienta para la edición de dicho fichero. Los parámetros que deben ser cambiados en el fichero config.inc.php son los siguientes. En la entrada ponemos ese. Asignamos el valor http servir micentro.edu, es decir, la entrada en cuestión debe quedar como se nos muestra ahí, igual http servidor micentro.edu, y en la entrada, como abajo se nos muestra, asignaremos la cadena de texto que será la semilla para la encriptación de contraseñas al utilizar autenticación con cookies, pudiendo utilizar la cadena que deseamos. Por ejemplo, cadena, es decir, la entrada en cuestión debe quedar como en la primera entrada es igual a config. Cambiaremos el valor config por cookie. Es decir, la entrada en cuestión debe quedar como igual a cookie. En la primera entrada asignamos el valor servidor micentro. Y para concluir salvaremos los cambios realizados al fichero. Además del anterior, para que la imagen principal de PHP MIAdmin sea el fichero gráfico micentro.php miadmin.gif incluido en el CD del material, en primer lugar copiaremos dicho fichero en la ruta C. Tras ello debemos modificar el fichero cookie.auth
cookie.lib.php ubicado en la ruta C. Para evitar errores de tecleo, podemos descargar del CD del material un fichero cookie.out.th.lib.php que ya incluye las modificaciones que indicaremos a continuación debiendo copiar dicho fichero a la ruta indicada. Para sobreescribir el fichero cookie.out.lib.php que actualmente se encuentra en esa ubicación. Si deseamos editar el fichero C para realizar los cambios que indicaremos a continuación, en vez de utilizar el fichero cookie.out.php incluido en el CD del material, utilizaremos la aplicación WordPad como herramienta para la edición de dicho fichero. Los parámetros que deben ser cambiados en el fichero config.ins.php son los siguientes. Cambiamos la línea imagen globals logo por la línea para sustituir el logo. Luego cambiaremos la línea hecho por la línea podríamos personalizar todos los logos de la aplicación, pero como muestra un botón con la personalización del logo principal de la ventana de autenticación de acceso a PHP MyAdmin, tras almacenar los cambios en el fichero cookie.app.php, ya podremos acceder a la aplicación PHP MyAdmin, tecleando el URL del navegador de nuestro servidor o de cualquier equipo cliente, http://servidor.micentro.edu/php MyAdmin, mostrándose la siguiente ventana en la que nos autenticaremos con las credenciales del nombre del usuario, root, sin contraseña, y tras ello pulsaremos sobre el botón Identificación. Una vez autenticados, se nos presentará la siguiente ventana en la que pincharemos sobre el enlace Cambio de contraseña para asignar una contraseña al usuario root que acaba de validarse mediante PHP MyAdmin frente a MySQL. Podemos comprobar en la ventana superior la existencia de un texto que nos informa de que el usuario root, que es el administrador de la base de datos MySQL, actualmente no tiene contraseña asociada. Especificaremos para el usuario root la misma contraseña asociada al administrador del equipo servidor para mantener la coherencia en las contraseñas y no olvidarnos de las mismas, tecleándola por duplicado en las cajas de texto correspondientes y pulsando tras ello sobre el botón Cambiar. Una vez que la contraseña del usuario root haya sido modificada, se nos presentará la siguiente ventana en la cual pulsaremos sobre el botón Volver. En este instante la aplicación PHP MyAdmin detecta que estamos trabajando con el usuario root de MySQL sin contraseña, cuando acabamos de asociarle contraseña a dicho usuario. Así pues nos cierra la sesión del trabajo para que no volvamos a validar con las credenciales del usuario root, pero en este caso con la contraseña especificada anteriormente. Llegados a este punto procederemos a crear las tablas deseadas en
MySQL para cada profesor que precise de la misma para gestionar su espacio web o el espacio web de su departamento. Concretamente, en nuestro caso, supondremos que el profesor Javier no ha solicitado la creación de dos bases de datos, una para su espacio web y la otra para el espacio web del departamento de matemáticas, al cual pertenece. Así pues, comenzaremos creando una base de datos para espacio web personal del profesor Javier, de modo que a dicha base de datos le asociaremos el nombre Javier por coherencia, para lo cual en la ventana de la imagen inferior teclearemos la cadena Javier en la caja de texto, crear una nueva base de datos y tras ello pulsaremos sobre el botón crear. Como resultado de la acción anterior, pasa a ser mostrada la siguiente ventana que nos informa de que la base de datos Javier ha sido creada. Una vez creada la base de datos Javier, como vemos en la ventana de la imagen superior que nos informa de la inexistencia de tablas en dicha base de datos, debiendo ser el usuario Javier de MySQL, que será creado a continuación, quien defina las tablas que estime oportunas en su base de datos. Javier, el problema que se nos plantea en este instante es que MySQL no puede utilizar los usuarios LDAP de Active Directory del equipo servidor, pues tiene su propia gestión de usuarios y no es capaz de integrar los usuarios del equipo servidor, lo cual nos obliga a crear usuarios específicos para la base de datos MySQL. Así, pues dado que el único profesor que nos ha solicitado base de datos en MySQL es el profesor Javier, vamos a proceder a crear a dicho usuario MySQL, para lo cual, situados sobre la ventana de PHP MyAdmin, pincharemos sobre el enlace Privilegios. Tras ello, pasa a ser mostrada la siguiente ventana en la que pulsaremos sobre el enlace Agregar nuevo usuario.